Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto enorme estar compartiendo la palabra del Señor en este lugar. Es un privilegio, hermanos, de verdad, y estoy muy contento por eso. Y yo espero que esta palabra de Dios, este mensaje, sea de bendición para ustedes y también para mi vida. Yo espero que Dios les bendiga y que podamos estar atentos a lo que su palabra nos quiere decir y también a lo que Dios nos quiere hablar. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por ahí en el libro de Hechos, capítulo 28. Les voy a pedir que me acompañen en su vista, hermanos, leyendo los versículos 30 y 31. Dice la palabra del Señor: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Vamos a orar. Buen Dios, Padre celestial, alabamos tu santo nombre. Padre, gracias damos, Señor, por este tiempo que nos permites alabarte, adorarte. Padre, damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar terminando un año más, Padre. Y gracias damos por este pueblo que te ama, Señor, este pueblo que te adora, Señor, y que en estos momentos está dispuesto, Señor, a escucharte, Padre. Te pido y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda usar a tu siervo, Padre. A pesar de las limitaciones que pueda tener, Señor, yo ruego para que puedas usar mi vida, Señor, que cada palabra que salgan de mis labios, Señor, pues lleguen a lo más profundo, Padre, de nuestros corazones. Que no salgamos igual, Señor, que salgamos diferentes, Padre, que salgamos con otra actitud, que salgamos comprometidos, Padre, a obedecerte, que salgamos comprometidos a amarte, Padre, a adorarte, y sobre todo, mi Señor, a que salgamos comprometidos a predicar tu palabra. En tus manos nos encomendamos, pues, esta tarde, rogando que puedas, Señor, ayudarnos, Señor, a entender tu palabra, que seamos no solamente oidores de ella, Señor, sino que seamos hacedores de la misma. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque todo lo hacemos por ti y para ti, Señor, para que tú te lleves toda honra y también te lleves toda la gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como título de este mensaje es: el propósito es predicar. Ese es el propósito principal. Hermanos, estamos terminando un año y por lo regular como pueblo de Dios pues siempre somos agradecidos por lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Damos gracias por el obrar de las manos del Señor en nosotros, damos gracias por la salvación, damos gracias por todas sus bondades, también damos gracias por su fidelidad, porque sabemos que Dios es fiel, ha sido fiel y seguirá siendo fiel con nosotros, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues como pueblo nos juntamos y damos esas gratitudes, ¿verdad? Y comúnmente estos tiempos es para eso. Pero no nada más eso, mis hermanos. También vemos en este tiempo, pues, a futuro, ¿verdad? Y vemos, somos muy dados a hacer propósitos. No sé si ustedes tengan, pues, la costumbre de hacer propósitos, y uno de los clásicos, hermanos, como cristianos es, pues, bajar de peso, ¿verdad? Todos, la clásica, ¿verdad? Yo ahorita en estos tiempos pues he comido bastante, ¿verdad? No he podido bajar de peso, bajo, subo, pero en este tiempo pues mucho más, ¿verdad? Y más cuando voy a visitar a los familiares de mi esposa, que me dan muy bien de comer, y pues ustedes dirán, ¿verdad? En este tiempo pues vengo más chonchito, más gordito, ¿verdad? Pero pues doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque a pesar de pues de ese deseo y propósito de querer bajar de peso, pues hay un deseo mucho más importante, ¿verdad? Y ese deseo que es importante como propósito en lo personal, pues es predicar a Cristo y seguir predicando de su nombre. Así que, mis hermanos, vamos a estar hablando precisamente en esta parte de la escritura acerca de ese propósito principal, que tiene que ser el propósito de todo creyente, tiene que ser el propósito de la iglesia, tiene que ser el propósito
de nosotros como pueblo de seguir predicando a Cristo. Así que, mis hermanos, vamos a estar hablando de esto en los siguientes puntos. El primero de ellos, mis hermanos, es el propósito es predicar a Cristo en cualquier lugar. Dice el versículo número 23: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Aquí estamos hablando, bueno, se está hablando, la escritura estamos viendo cómo Pablo le está hablando a los judíos, y les predicaba, les hacía ver que Jesús era el Mesías prometido a través del Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo era judío y tenía un amor especial por los judíos, ¿verdad? Y no quería que se perdieran, quería que ellos vinieran al conocimiento de Cristo, y por eso les exponía el Antiguo Testamento para que ellos pudieran entender que Jesús era el Mesías. Y ciertamente utilizaba el Antiguo Testamento para hacerles ver, para que ellos pudieran entender que Jesús era el Mesías prometido. Y ciertamente, mis hermanos, ese amor de Pablo por los judíos, pues él quería realmente hacerles entender esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente, mis hermanos, Pablo ya había escrito a los romanos, ya había tenido contacto con ellos, ya había hablado a los judíos precisamente, ¿verdad? Pero 10 años después, cuando se escribe el libro de los Hechos, pues Pablo nuevamente les vuelve a hablar a estos judíos, ¿verdad? Pablo amaba a su pueblo, Pablo amaba esa nacionalidad judía y quería que no se perdieran. ¿Por qué? Porque Pablo sabía del destino que tenían si no recibían a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Así que ese amor de Pablo por sus hermanos, porque se veía que se podían perder y sabían de ese destino, pues de alguna manera lo motivaba a seguirles hablando. Así que esa tiene que ser nuestra motivación, mis hermanos. La motivación para predicar tiene que ser el amor que sentimos por los que están cerca. Muchas veces, hermanos, tenemos familiares, amigos, personas cercanas que ni siquiera les hemos compartido de Cristo, ¿verdad? Porque no nos nace, ¿verdad? A veces tenemos cierto negligencia, ¿verdad? A veces somos indiferentes ante eso y no nos damos cuenta verdaderamente de qué le podría pasar a ese familiar, a ese hermano, a esa hermana, a esos padres que aún no han sido rescatados por Cristo, ¿verdad? Definitivamente sería algo pues lamentable. Y lo dejamos pasar, somos negligentes, a veces somos silenciosos, a veces somos tímidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos nace compartirles el evangelio. Incluso pudiera ser que estaríamos cayendo en una cuestión un tanto egoísta, ¿verdad? Porque no damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Pero si verdaderamente el amor de Cristo ha llegado a nuestras vidas, definitivamente tiene que ser una motivación para poderles compartir a aquellos que están cercanos. Y yo creo que esa es una manera de que las personas puedan venir a Cristo, ¿verdad? Que puedan venir a su conocimiento. Yo les puedo hablar de mi conversión. En lo personal, mis hermanos, el Señor me alcanzó precisamente porque una de mis hermanas fue alcanzada por el Señor y fue quien me compartió y fue quien estaba, pues yo me imagino que oraba por mi vida, ¿verdad? Y ella me decía, en algún momento vas a caer y vas a caer. Y yo me resistía y no lo creía, de verdad. O sea, se me decía algo que pues que jamás iba a suceder. Pero verdaderamente yo creo que ese amor de mi hermana hacia mí, ese amor, ese afecto, ese cariño de tenerme tan cercano y no poderme decir o hablar, pues definitivamente pudiera de alguna manera que pudiera recibir, ¿verdad? De ese amor de parte de Cristo, ¿verdad? A mí se me hacía, yo de verdad, yo me sentía como que, ¿cómo les diré? Como que mi orgullo
me hacía, o rivalidad o competencia me hacía que no iba a caer, ¿verdad? Mas sin embargo, mis hermanos, el poder de Dios es mucho más grande que mi poder, ¿verdad? Y hoy puedo decir y puedo dar gracias a Dios de que Él me ha alcanzado. Yo le doy gracias a Dios por mi hermana que fue usada, ¿verdad? Para que yo viniera a los pies de Cristo. Y pues es algo que a mí me emociona, es algo que a mí me trae gran gozo, alegría. Y el hecho de sentirme perdonado, llamado por Dios en esa cruz, definitivamente pues viene a traer este cariño, este afecto de Dios, y compartir esa palabra, ¿verdad? A veces no sabemos la magnitud de perseverar en oración por aquellos que más amamos, aquellos que están cercanos, incluso pues como dice su palabra, el segundo y más grande mandamiento es el segundo mandamiento. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿verdad? Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El hecho de que amemos al prójimo es esta parte de poderle compartir el evangelio. Si yo amo a mi prójimo, si yo amo al que está a un lado de mí, si yo amo al que está cerca de mí, pues definitivamente le voy a compartir de Cristo, definitivamente le voy a predicar de Cristo, ¿verdad? Pero si no lo amo, si me es indiferente, si verdaderamente incluso no lo puedo considerar mi prójimo, pues no le predico, ¿verdad? Ahí es donde se manifiesta verdaderamente el amor al prójimo, ¿verdad? El que nosotros le prediquemos de Cristo a una persona que está a nuestro lado, pues eso sería ese amor al prójimo, ¿verdad? Y así estaríamos estableciendo ese mandato, ese segundo y grande mandamiento. Así que, mis hermanos, tenemos que predicar precisamente a Cristo, y que ese sea nuestro propósito, el predicar el evangelio, predicar a Cristo, que no nos limitemos, mis hermanos, a ellos. Si verdaderamente decimos que nos amamos a nosotros mismos, entonces estaríamos predicando de Cristo a la persona que está a mi lado, a la persona que está cercana, a la persona que definitivamente podemos tener esa cercanía, ¿verdad? De poderle hablar, ¿verdad? Al compañero del trabajo, a quien está a mi alrededor, a mi familiar, a mis amigos, al vecino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que tener ese amor por ese prójimo, y tenemos que cumplir también ese mandato. Así que, mis hermanos, el propósito es predicar a Cristo considerando a quienes están cerca. Punto número 2, mis hermanos, el propósito es predicar a Cristo, considerando a quienes están cerca, y también, mis hermanos, a Cristo en cualquier lugar. Dice el versículo número 30: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Mientras Pablo vivió bajo arresto domiciliario, hizo más que hablar a los judíos, escribir cartas llamadas comúnmente sus epístolas de la prisión, que es Efesios, Colosenses, Filipenses, ¿verdad? Y no solamente escribió estas epístolas, sino también cartas personales. Le escribió esa carta personal a Filemón, ¿verdad? Pablo, mientras estaba en arraigo domiciliario, pues tenía visitas, ¿verdad? Lucas estaba junto a él. También lo visitaba Tíquico, lo visitaba Epafrodito, lo visitaba Timoteo, ¿verdad? Quienes estaban ahí cercanos a él. Es decir, Pablo no dejaba de trabajar, Pablo no dejaba de predicar, Pablo aprovechaba cada momento, mis hermanos, y aún estando en la cárcel, el Señor lo usaba de tal forma que él seguía compartiendo su palabra. No solamente le predicaba a los judíos, sino también de alguna manera se daba esa oportunidad para escribir esas cartas, ¿verdad? Que hoy en día son cartas que son de grande bendición para nosotros, mis hermanos. Son cartas que de alguna manera pues seguimos predicando, ¿verdad? Son cartas que nos recuerdan precisamente esa constancia y estar en perseverancia de compartir su palabra, porque vemos a Pablo de manera incansable. Pablo aprovechaba cualquier lugar
aprovechaba cualquier oportunidad para predicar su palabra, para predicar a Cristo, mis hermanos, y ciertamente pues es de grande enseñanza también. Así que, mis hermanos, pues vemos que andar de Pablo de manera incansable, que de alguna u otra manera lo llevaba precisamente a seguir trabajando. Por ahí la escritura cristiana primitiva, mis hermanos, pues nos habla algo acerca de que no está escrito en la Biblia, ¿verdad? Por esos escritos, de alguna manera, esta literatura cristiana primitiva pues nos puede dar nos puede hacer pensar que Pablo pudiera después seguir trabajando, ¿verdad? El juicio que estaba esperando Pablo, mis hermanos, pues era de 2 años. Tenía que estar 2 años arraigado precisamente en ese lugar, en una casa. Mas sin embargo, después de ese periodo iba a salir fuera, o sea, podía salir, podía quedar libre, ¿verdad? Y le iban a dar 2 años de espacio, por así decirlo, y después enfrentar ese juicio. Y ciertamente, mis hermanos, pues esta literatura cristiana, pues precisamente habla de esta situación. Y además, pues Pablo ya daba vestigios, o ya daba a entender que iba a salir, ¿verdad? Porque él conocía pues precisamente esa ley, ese proceso judicial que lo iba a dejar 2 años pues fuera, ¿verdad? Y cuando iba a pasar este periodo, pues esa literatura habla de que iba a visitar precisamente a lugares que él tenía pensado realizar y tenía pensado visitar, que es el caso de España, que es el caso de volver nuevamente a las iglesias en Grecia y poderlos visitar. En este periodo de 2 años que quedó libre, pues escribió la primera carta a Timoteo y también le escribió a Tito. Y una vez que pasa ese tiempo, pues regresa a ese juicio, y cuando iba a recibir ese juicio, pues le escribe la segunda carta a Timoteo. A lo que voy, mis hermanos, es que Pablo no perdió el tiempo. Pablo se dedicó completamente a predicar el evangelio. Y yo no tengo ninguna duda de que si Pablo no hubiera muerto, hubiera pues llegado, si hubiera medios para llegar aquí a América, pues hubiera llegado a predicar a estos lugares, ¿verdad? Y yo creo que sería algo que ciertamente pues podríamos valorar, mis hermanos. Por ahí Carlos Hades Spurgeon hablaba precisamente en esta frase que decía que no se debe tolerar que Cristo sea desconocido por nuestro silencio y que los pecadores queden desapercibidos por nuestra negligencia. Es decir, aquí Spurgeon pues está hablando acerca precisamente de que tenemos que ser diligentes, mis hermanos. Tenemos que dejar nuestro silencio y tenemos que predicar a Cristo. Spurgeon le estaba hablando a un joven que Spurgeon sabía de esa ambición que él tenía, y esa ambición que tenía el joven era de predicarle a los miles de congregantes en ese entonces. La iglesia de Spurgeon pues era una iglesia grande, se congregaban más de 1000 personas, y pues obviamente había quienes querían y tenían el anhelo de predicarle a esas miles de personas, y les decía: no está mal que tengas ese anhelo, no está mal que quieras predicar a estas miles de personas, pero ten contentamiento en tu corazón y comienza a predicarles a unos pocos. Spurgeon sabía de esa magnitud de predicarle a unos pocos. Spurgeon sabía de esa magnitud de incluso predicarles incluso a uno solo, ¿verdad? Seguía diciendo Spurgeon a este joven que su maestro, es decir, Jesucristo, no se había avergonzado de predicarle a una sola persona. Y recordemos cuando Jesús le predicó a la mujer samaritana. Esta mujer se convirtió en una misionera. Esta mujer se convirtió al escuchar de ese mensaje de salvación, al escuchar a Cristo. Cuando Cristo terminó de predicarle, esta mujer con gozo, con alegría, fue a compartirles a todo un pueblo, a los samaritanos, y todo este pueblo comenzó a seguir a Cristo, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, mis hermanos,
el hecho de que le podamos predicar a alguien que pensemos que a lo mejor no se va a convertir, ¿verdad? Y el propósito precisamente es que tengamos esa actitud, que prediquemos a Cristo. No sabemos si esa persona que le prediquemos puede ser la próxima misionera, el próximo misionero, el próximo pastor, el próximo evangelista, predicador, la próxima persona que pueda cantar en alabanza, la próxima persona que pueda dirigir, la próxima persona que pueda traer ánimo, que pueda traer aliento, ¿verdad?, al creyente, aquella persona que de alguna manera pues tenga la capacidad de proveer para su pueblo, ¿verdad? No lo sabemos. Y precisamente esa es la actitud que tenemos que tener, mis hermanos, compartir a Cristo, predicar a Cristo, que no lo silenciemos, que no nos quedemos callados, mis hermanos, que no seamos negligentes, que el pecador no pase desapercibido, como dice Spurgeon, ¿verdad? Y que verdaderamente ese pecador pueda escuchar de esta buena noticia. Así que, hermanos, definitivamente tenemos que predicar, y que nuestro propósito sea predicar a Cristo en cualquier lugar, donde quiera que nosotros andemos. Hermanos, el propósito es predicar a Cristo considerando a quienes están cerca, a Cristo en cualquier lugar. Y punto número 3, a Cristo sin ninguna restricción. Dice el versículo número 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Por qué el libro de los Hechos termina aquí, mis hermanos? A mí me encanta esta parte, cómo es que este libro de Hechos no termina y no tiene un final, sino simplemente se queda como en puntos suspensivos, ¿verdad? Porque el libro de los Hechos, mis hermanos, no se trata de hablar de Pablo. Yo ahorita les estuve hablando de Pablo y de ese anhelo, ¿verdad? Y todo lo que hizo, y verdaderamente fue algo increíble. Pero no se trata de hablar de Pablo, sino de lo que se trata es de expandir el evangelio. De eso se trata el libro de Hechos. El libro de Hechos, mis hermanos, es considerado un libro histórico, ¿verdad? Y habla precisamente de la historia de la iglesia primitiva. Hay quienes incluso dicen que este libro de los Hechos pues debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque verdaderamente vemos marcado este poder del Espíritu Santo, quien es el que prácticamente pues mueve los corazones, mueve a las personas, mueve a la iglesia, mueve a su pueblo y mueve también al creyente. Y es fascinante, mis hermanos, porque podemos ver en este libro a, a personas que fueron usadas por Dios, a personas que de alguna manera pues podemos ver esa entrega de su vida, ¿verdad? Vemos a un Esteban que fue lapidado por predicar a Cristo, ¿verdad? Vemos a Pedro también cómo se levanta y también proclama su palabra, y a varios más, a Pablo mismo, ¿verdad? Y también vemos todos esos prodigios y milagros que sucedieron en ese entonces, ¿verdad? Milagros que de alguna u otra manera pudiéramos pensar que pudieran pasar hasta el día de hoy, pero como le repito, es un libro histórico, así que pues de alguna manera fueron eventos que pues ya no sucedieron después, ¿verdad? Pero es fascinante verdaderamente como incluso ver a personas comunes y corrientes, que sus nombres no están escritos aquí en la palabra del Señor, pero también fueron usados mercaderes, fueron usados personajes que de alguna otra manera pues pudieran ser obreros, pudieran ser gente común y corriente, ¿verdad? Así que en ese sentido no se pudiera limitar, nadie se limitó a predicar de Cristo. Así que podemos ver esta belleza y esta maravilla del poder de Dios, del Espíritu Santo, de cómo se movió, perdón, a través de personas que eran comunes y corrientes, mis hermanos. Eran personas como usted y como yo, ¿verdad? Personas incluso aletradas, personas que tenían un alto conocimiento, personas preparadas, a todo tipo de personas, a blancos,
a negros también. Bueno, yo es que digo porque yo estoy negrito, ¿vale? Así que puedo usar a cualquier tipo de personas, altos, chaparritos, de todos, de todos. A lo que quiero que usted me entienda es que precisamente no nos limitemos, ¿verdad? Y que podamos tener esa actitud de predicar a Cristo a pesar de cómo estemos, a pesar de cómo seamos, a pesar, mis hermanos, de nuestras limitaciones, incluso de nuestras debilidades. Que no nos gane la negligencia y que no nos gane, mis hermanos, la timidez. Muchas veces nos sentimos tímidos y muchas veces hay quienes incluso no predican del evangelio porque dicen que no conocen versículos, ¿verdad? Se sienten limitados. Hermanos, con el simple hecho de que usted hable a esa persona de lo que ha hecho Cristo en su vida, con eso es suficiente. Y definitivamente ahí Cristo no pasará desapercibido. Definitivamente ahí vamos a ver a Cristo que no estará siendo silenciado, mis hermanos. Así que ese tiene que ser nuestra actitud de predicar su palabra, mis hermanos, y que nosotros seamos usados, ¿verdad? Para que podamos llevar el evangelio. Muy bien, ¿en qué íbamos? Predicar a Cristo, exactamente. Están poniendo atención, ¿verdad? Yo creo que eso es muy bueno. Entonces, vamos en esta parte importante, mis hermanos. Y yo creo que Dios siempre busca una forma de que el evangelio sea, pues llegue, ¿verdad? A los corazones. En ese sentido, mis hermanos, cuando se estaba predicando el evangelio, lo que Pablo buscaba era llevar el evangelio a esos, se pudiera decir, puntos estratégicos en ese mundo conocido, ¿verdad? Pablo quería llevar el evangelio a España, quería llevar el evangelio a Roma, quería llevar el evangelio a esos lugares que de alguna manera se pudiera distribuir y se pudiera expandir el evangelio. Se llevó el evangelio a Jerusalén, se llevó el evangelio a Antioquía, se llevó el evangelio a Éfeso, se llevó el evangelio a Roma, que esos lugares eran lugares de mucha influencia, mis hermanos. Y el hecho de que el evangelio llegara a esos lugares de mucha influencia definitivamente terminaría porque el evangelio fuera expandido. El Señor no se equivoca, mis hermanos, y Dios sabe que si nosotros escuchamos y proclamamos ese evangelio, probablemente, o no probablemente, bueno, sí probablemente, porque no todos van a venir, no todos van a atender ese llamado, más sin embargo que no quede por nosotros, más sin embargo que no quede por el hecho de quedarnos en silencio, sino simplemente nosotros predicar. Si lo recibe o no, pues bueno, ya eso es cuestión del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que nosotros podamos atender y obedecer, y que Dios nos utilice y podamos estar en lugares en donde podamos de alguna u otra manera predicar su palabra. Así que no nos vamos a limitar, mis hermanos, y no debemos hacerlo. No debemos limitar a Dios, mis hermanos, porque Dios es tan grande y es tan poderoso que hace maravillas en los corazones. Y el mensaje es sencillísimo. Es sencillísimo, es simplemente predicar a Cristo como Salvador y seguir a Cristo. Y eso es suficiente para que una persona pueda ser renovada, es suficiente para que una persona sea cambiada, es suficiente para que una persona reciba precisamente ese regalo de la vida eterna. Hermanos, no nos limitemos, no limitemos a Dios. Y así como estos héroes anónimos, estas personas que aparecen en el libro de Hechos fueron usadas por Dios, así use nuestras vidas, así use la primera iglesia bautista, así use su mente y su corazón para que usted vaya y predique de Cristo y que usted continúe con esta historia de los hechos, que sigan siendo los hechos del Espíritu Santo y que el Señor a través de su Santo Espíritu use su vida y pueda proclamar esa palabra, pueda proclamar ese evangelio, pueda predicar a Cristo, porque solamente en Él
hay salvación. Solamente Cristo, mis hermanos, en nadie más. Y yo creo que pudiera ser repetitivo, yo sé que usted lo sabe, pero no está de más recalcarlo, porque a veces somos bien olvidadizos, mis hermanos. Nuestro corazón es olvidadizo, nuestra mente es olvidadiza. Y por ahí escuché una vez que alguien se tenía que ver todos los días al espejo porque se le olvidaba cómo era. Y a veces como creyentes así somos, mis hermanos, somos olvidadizos. Pero que recordemos, mis hermanos, que Dios nos ha rescatado, que seamos agradecidos, que nos pongamos en manos del Espíritu Santo y podamos recibir de ese poder y podamos, mis hermanos, compartir su palabra, predicar a Cristo, predicarlo con denuedo, predicarlo con autoridad, predicarlo por amor a aquellos que están perdidos, porque el mundo ya está afuera, mis hermanos. El mundo nos está esperando, el pecador nos está esperando. Así que, mis hermanos, que seamos usados para expandir el evangelio. Con esto concluyo, mis hermanos. Una verdad es que el evangelio debe ser predicado a quienes están a nuestro alrededor, sin limitarse al lugar donde estemos comúnmente. Nada nos impide hablar de Cristo, así que proclamemos el mensaje de salvación. Ahí está la invitación, mis hermanos, y que este año que viene, este 2026, como propósito sea predicar a Cristo y que su pueblo crezca, que el evangelio se pregone y que podamos ser de bendición para aquellos que no conocen del Señor. Vamos a orar. Buen Dios, Padre celestial, alabamos tu nombre, Padre. Gracias damos, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, Dios, que tenemos que compartir, Señor, a Cristo, Padre. Gracias, Señor, porque vemos en tu palabra ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, ese exhorto también a nuestras vidas, Señor, como creyentes, como pueblo, Padre. A veces nos materializamos, Señor, a veces nos olvidamos de las cuestiones espirituales, Señor, a veces nos olvidamos de tus mandatos, Padre, de los propósitos que tenemos como iglesia, Señor, de los propósitos que tenemos como hijos tuyos, mi Señor. Pero rogamos, Señor, y pedimos, primeramente, que nos perdones, Padre. Perdona nuestro pecado, Señor, de a veces ser negligentes. Perdona nuestro pecado, Señor, de no manifestar amor hacia los demás. Perdona nuestro pecado, Señor, de ser indiferentes, Padre. Perdónanos, Señor, y ten misericordia, Padre, de nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que puedas usar nuestras vidas, Señor. Te rogamos y te pedimos que nos fortalezca, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, también, Padre. Te rogamos y te pedimos que podamos estar comprometidos contigo, Señor, teniendo una relación íntima, Padre. Y también, Padre, conociéndote más y más de tu palabra, Señor, estando en esa comunión contigo. Rogamos, Padre, para que uses nuestras vidas, Señor. Rogamos, Señor, para que podamos hablar de Cristo, Señor, aquellos que aún no te conocen, Señor. Padre, también que seamos pacientes, Señor, que el amor se manifieste en nuestras vidas, Señor, para con los perdidos, Señor. Te pedimos y rogamos, Padre, también que nos ayude, Señor, a caminar, Señor, en esa relación, Señor, para que podamos recibir de ese amor, Padre, y dar de gracia lo que hemos recibido, Padre, de gracia. Te damos gloria, te damos la honra, Padre, y pedimos, Señor, para que este pueblo, Padre, pueda actuar, Señor, con rectitud, con compromiso y con amor hacia los demás. Mi Señor, todo eso te lo pedimos, Dios, te lo agradecemos. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.